Querétaro, conócelo y apasionate. Santuario de la Virgen del Pueblito. El santuario, ubicado en el municipio de Corregidora, fue construido a instancias del benefactor Pedro Urtiaga a finales de 1745. Desde entonces, el recinto alberga la imagen de la Santísima Virgen María en el misterio de su concepción inmaculada, misma que fue labrada a mano en madera por el fraile franciscano Sebastián de Gallegos en 1632. Durante la Guerra de Reforma, el retablo barroco, junto con otras piezas de arte sacro, fue robado de la iglesia para ser posteriormente reemplazado por uno de estilo neoclásico. Hoy en día, el santuario es uno de los mayores destinos de peregrinaje católico en la zona. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un placer saludarle aquí desde este espacio Códice Político. Como todos los lunes de 8 a 9 de la noche vamos a platicar de los temas más importantes de la política y de la sociedad queretana a profundidad, con la intención de entrar en los vericuetos de la información, ir un poco más allá de lo que se comenta y de lo que se escribe día a día, sino tratar de analizar un poco más la situación como lo hacemos todos los lunes. Y el día de hoy, bueno, tenemos un tema importante, arrancamos con un tema importante que es el asunto de las casas de cultura, este tema que se ha puesto en la palestra, en la agenda social, política de Querétaro desde hace un par de semanas, desde el anuncio del presidente municipal Marcos Aguilar en cuanto a la venta en su momento de los inmuebles en donde están ubicadas las bibliotecas y las casas de cultura en el municipio de Querétaro. Esto ha suscitado, bueno, muchas voces, muchos posicionamientos, también el municipio ha respondido a estos, y el día de hoy vamos a tratar de entrar un poco más en detalle con este tema. Conmigo hoy me acompaña nuestro amigo, compañero, periodista, don Andrés González. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Muy buenas noches, don Andrés. Vamos a estar aquí, bueno, pues cuestionando, periodísticamente hablando, por supuesto, a las partes que están involucradas. Y para arrancar directo con el tema, ya tenemos en la línea telefónica a Dante Herrera. Él es, bueno, representante, coordinador de un grupo colectivo Draco, si no mal recuerdo. Sino que nos corrija ahorita Dante que esté con nosotros. Él este fin de semana tuvo una participación, una manifestación en el municipio de Querétaro, y bueno, se manifestaba en contra de esta idea de la venta de los inmuebles de las casas de cultura y las bibliotecas, y pues nosotros le damos espacio para que manifieste estas inconformidades que tiene. Dante, te doy la bienvenida aquí en Códice Político. Yo soy Víctor Pernalete, te saludo con mucho gusto, y platícanos cuál es la posición que tienes tú y algunos de tus compañeros. Estamos ya con Dante en un momento más. Tenemos ahí algún problemita de carácter tecnológico, pero parece ser que ya está en la línea. Este fin de semana tuvimos la nota en Códice Informativo en donde hablábamos de este posicionamiento, y no han sido pocos las personas que han estado pues teniendo posiciones al respecto. Ha sido un tema, don Andrés, que por supuesto ha llamado la atención de la ciudadanía. Por supuesto, yo creo que, y aquí está la licenciada Beatriz Marmolejo, hay que dejar muy en claro, en primera instancia, cuál es el objetivo de las casas de cultura y particularmente estos inmuebles, en qué condiciones se encuentran. No me refiero a las condiciones materiales, sino a las condiciones de funcionamiento, porque no todas son del mismo tenor. Vamos, y también, ¿ya está el entrevistado? Me parece que está ya casi listo. Ya sabe que hacer radio adelante. En vivo y con teléfonos y sí, adelante. Tecnología luego es un problema, pero ya está nuestra productriz Karen Munguía solucionándolo.
Es un tema así, don Andrés, que hay que analizar a fondo. Esa es la intención del día de hoy, entrar un poco más allá. Y vamos a empezar con la manifestación de un ciudadano que está en contra de lo que se ha manifestado por parte del municipio. Ya posteriormente, por supuesto, hablaremos con el municipio, con la representante del municipio, para que nos explique cómo está la situación. Dante, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Dante. Soy Víctor Pernalete, aquí en Códice Político. Y bueno, pues quisiéramos conocer cuál es tu posición respecto a este tema que, bueno, ha dado que hablar las últimas semanas aquí en Querétaro. Claro que sí. Pues, dime. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, para esclarecer el primer punto, desde el anuncio que hizo Marcos Aguilar, la comunidad cultural y artística sabemos que los inmuebles no se pueden vender. Es decir, sabemos que ese tema está fuera de la mesa, pero nos preocupan bastante otras situaciones que conlleva. ¿Cuáles son estas situaciones que les preocupan, Dante? Pues mira, uno es que las casas de cultura evidentemente significan un capital social y simbólico para la sociedad queretana muy grande. El hecho de migrarlas significa que en efecto dejen de funcionar como casas de cultura, aunque el servicio se dé en otro lado. Cada espacio tiene una vocación. Los espacios de casas de cultura tienen la vocación de eso, de una casa de cultura, de dar iniciación artística, ¿no? Si se migran a otro lugar, la primera que nos brinca es ¿a qué otro lugar? ¿No? Porque como la legislatura la sacaron de la ciudad, Centro Cívico se llevó todos los servicios municipales también fuera de la ciudad, entonces las preguntas son, ¿será accesible al público realmente? ¿O vamos a llegar nada más en coche, como a la Ciudad de las Artes? Todas esas preguntas son importantes, pero también ¿cómo está la licitación de los nuevos centros de paz? Porque un centro de paz no es una casa de cultura, es un centro de paz. Y las casas de cultura, a pesar de que han sido pues abandonadas por décadas y que funcionan con muy pocos recursos, también nos surge la pregunta de, bueno, si han desaparecido todas las plazas para maestros de casas de cultura, entonces, ¿quién va a ser contratado para los centros de paz, ¿no? Si todos los talleres son autofinanciables en las casas de cultura, no es porque las casas de cultura lo quieran, es porque han desaparecido todas las plazas. Actualmente están 2 nada más en Casa de Cultura Dr. Ignacio Mena. Pero lo que más a mí en lo personal me preocupa es los inmuebles de casas de cultura, 5 de ellos por lo menos, pues sí, en efecto, son pequeños, están en malas condiciones, pero el caso de Josefa Vergara, que está en un terreno estatal, a la hora de que regrese al Estado, ¿en qué se va a convertir? Nos queda claro que no va a ser un centro cultural y tiene una ubicación excelente sobre Avenida Pasteur. Y la otra es Casa de Cultura Dr. Ignacio Mena. El doctor Ignacio Mena, en su testamento dejó la casa para que fuera una casa de cultura. En el momento en el que deje de funcionar como una casa de cultura, la recuperan sus familiares. Y como saben, por la ubicación, la plusvalía de ese lugar es inmejorable, y la localización también, a media cuadra de Palacio de Gobierno. Y bueno, si la legislatura ya se la llevaron y también Casa Mota se le regresó a los dueños originales, entonces nos preocupa en efecto que pues esta casa tampoco va a ser un centro cultural, y Casa de Cultura Ignacio Mena ha sido un dinamizador de la cultura en el centro de la ciudad. Dante, ¿conocen ustedes el estado en el que se encuentran actualmente estas casas y estas bibliotecas? ¿Han ustedes podido ir a ellas y ver cómo se está trabajando actualmente? Se trabaja, pues forman parte de una red. La red depende en el caso de las casas de cultura, la dirección está en el Instituto Municipal de Cultura. La red de bibliotecas pertenece a una red municipal, pero a su vez a una red estatal y a su vez a una red nacional de bibliotecas públicas. La biblioteca que está en Hidalgo, pues también es un predio hermoso, también con una ubicación inmejorable. Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar estos terrenos gigantescos para construir los centros de paz? ¿Y dónde van a estar ubicados? Y bueno, ahora los talleres
le cuestan a la sociedad. Cabe destacar que en este momento se atienden a más de 38,000 personas en las casas de cultura, no 500 como se aventuró a decir el presidente municipal. Son 38,000 personas. ¿A dónde se van a ir? ¿Dónde se van a mover? ¿No? ¿Dónde se va a contener? Evidentemente, las casas de cultura no están hechas para atender a toda la delegación en donde están insertas, pero sí dinamizan el barrio en donde se encuentran. La gente se desplaza poco hacia las casas de cultura y estos nuevos centros, ¿a dónde van a estar ubicados? Y más importante, ¿cuánto van a costar para los usuarios? Porque son infraestructuras carísimas y sabemos que a pesar de que ya las hayamos pagado con nuestros impuestos, ¿de qué se van a mantener? Vaya. Dante, soy Andrés González Arias de aquí de Códice Informativo. Para esta situación, Hola, ¿qué tal, Dante? Para esta situación expuesta por el presidente Marcos Aguilar, ¿los buscó a ustedes el presidente, el alcalde? ¿Les pidió su opinión? ¿Sondeó entre ustedes su parecer? Porque a fin de cuentas las casas de la cultura son efectivamente para eso, para servir a la cultura, a los artistas y a diversos talleres que de diversa índole se realizan ahí. ¿Pidió su opinión en el qué hacer con estas casas de cultura, con estas 9 casas de cultura? No, claro que no. Se hicieron algunas mesas de trabajo en donde se presentaba el proyecto, pero no se pedía opinión y la gente que llegó a disentir pues era censurada. La idea fue siempre vender, y ahí sí voy a utilizar la palabra con todo, con toda algocia, vender el proyecto de los nuevos centros de paz, ¿no? A todos nos parece maravillosa la idea de nueva infraestructura cultural, pero por supuesto nunca a costa de las bibliotecas y casas de cultura que ya están, ¿no? Necesitaríamos que se duplicaran en efecto para entonces sí hacer lo que se pretende, que es atender a mayor población. Uno de los puntos fundamentales que dice Marcos Aguilar es que las casas de cultura, que la población ha aumentado muchísimo en Querétaro y las casas de cultura no pueden atender a todo el mundo. En efecto, no son para atender a todo el mundo, pero si duplicamos o triplicamos las casas de cultura, entonces las cosas serían diferentes, porque no sería la primera vez que nos construyen armatostes gigantescos y no hay cómo darles vida. Pasó con el Gómez Morín al inicio, afortunadamente se logró rescatar por buenos manejos también de sus directivos, pero pasó con la Ciudad de las Artes, que ahora es un centro de congresos, en Jalpan también con una administración similar, hicieron un centro cultural, que ahorita se está cayendo a pedazos, literalmente acabo de estar allá, porque no hay cómo darle vida, porque no hay plazas para maestros. Ahorita tienen prestados talleres de casa de cultura ahí para darle vida. Lo que más le da vida es un cajero automático que está ahí. Entonces, no sería la primera vez, vaya, que nos presentan un proyecto de este estilo. Y algo que sí tiene que quedar muy claro es que la infraestructura no es proyecto cultural, eso es obra pública, ¿no? Un proyecto de desarrollo cultural tendría que ver con un proyecto educativo también para las casas de cultura, un proyecto de sostenibilidad para las casas de cultura y por supuesto también de ampliar el rango de impacto en cuestión de personas beneficiadas. Pero la obra por sí misma no es un proyecto cultural. Entonces, a mí lo que me salta a la vista es, sí, ya dijeron que no las van a vender, ya dijeron incluso que no, pues no, que ahí se van a quedar. Y claro, lo que les surge no es que dejen de funcionar las casas, sino construir los nuevos centros de paz, porque sabemos son 350 millones de pesos de este proyecto, y eso entonces va a suponer un negocio para alguien. ¿Quién es ese alguien y por qué les surge construirlo? Esas son las preguntas que queremos que se respondan. Perfecto, Dante, te agradecemos mucho. ¿Quieres agregar algo más? Pues nada más que si son 16, queremos que sean 23. Ahorita son 16 entre casas de cultura y bibliotecas en el municipio, queremos que sean 23, no restar sino sumar. Y a esto nos sumamos pues también al maestro Fernando Porzantes y a la petición de un debate público, ¿no? Él dice que no hay lugar a debate porque estamos de acuerdo y yo digo no estamos de acuerdo. Por supuesto que discrepamos en cómo se están haciendo las cosas y con qué motivos. Muy bien, Dante Herrera, te agradecemos mucho tu presencia aquí con nosotros en Códice Informativo y vamos a seguir pendientes de la posición que tú y tus compañeros tienen.
Muchas gracias y buenas noches a todo tu auditorio. Muy buenas noches a Dante Herrera. Él es director o coordinador o representante de este colectivo Dracún, que bueno, pues se ha manifestado en contra de algunas cuestiones que se han estado mencionando en medios de comunicación, que a lo mejor algunas cosas me parece que también se han ido desvirtuando un poco conforme a la información real, y queremos, bueno, llegar como a un punto en el que nos entendamos mejor y vayamos un poco más allá, ¿no? Sobre cosas que no se han platicado, que no se han dicho, o a las que no se les ha puesto tanta atención. Vamos a ir un corte y regresando vamos a estar con Beatriz Marmolejo, quien nos acompaña desde el municipio de Querétaro para platicar del tema de las casas de cultura. Y bueno, vamos a responder algunas de las preguntas que Dante nos planteó y algunas otras que tenemos aquí en Códice Informativo. Vamos, pero regresamos. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Querétaro, conócelo y apasionate. Ranas y Toluquilla en San Joaquín. Ubicado al principio de la Sierra Gorda de Querétaro y a 3 kilómetros del antiguo centro minero de San Joaquín, se encuentra el sitio arqueológico conocido como Ranas. Las antiguas ciudades de las Ranas y Toluquilla fueron un importante centro religioso, político y económico ocupado por los chichimecas desde el siglo XVI hasta la colonización española. Hoy en día, Ranas es un mirador arqueológico que se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Está conformado por 3 juegos de pelota alineados sobre un eje central y estructuras ceremoniales circulares. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Querétaro, conócelo y apasionate. Santuario de la Virgen del Soriano en Colón. En el corazón del municipio de Colón se puede visitar el Santuario de la Virgen de los Dolores de Soriano. El santuario tiene la calidad de basílica y fue construido entre los años 1880 y 1912 por el cura Román de la Vega, con características arquitectónicas del neoclásico. Ahí se venera a la Santísima Virgen en su advocación de los Dolores, cuya representación es una escultura de madera policromada de 65 centímetros de altura, posiblemente creada en el siglo XVII. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en Códice Político para seguir hablando de temas de interés de la agenda política y social de Querétaro. Hoy arrancamos con el tema de las casas de cultura y las bibliotecas, que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, y tuvimos en el primer bloque a Dante Herrera, quien, bueno, pues es miembro de un grupo cultural que desarrolla sus actividades en Querétaro y que están inconformes con algunas de las ideas que se han planteado desde el municipio. En otros temas me parece que también por ahí ya tienen alguna información que no es muy precisa, y vamos a tratar de resolverlo en este momento con Beatriz Marmolejo Rojas, secretaria de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro,
Querétaro, a quien le agradezco mucho su presencia aquí con nosotros en la cabina de Códice Político. ¿Cómo le va, secretaria? Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, Víctor. Un saludo a todos los radioescuchas. Muchas gracias por este espacio para podernos comunicar justamente con los ciudadanos que tienen estas inquietudes. Nosotros para eso estamos, para poder apoyar en la información y transparentar también todo lo que tiene que ver con el actuar del municipio. Muy bien, secretaria. Ya se me iba a salir el anterior título de la secretaria, como le pasa a muchos actualmente. Pero bueno, platicamos hace un ratito con Dante y nos comentaba que tienen algunas dudas, hizo algunas preguntas que se me hicieron muy pertinentes. Él decía, bueno, si se llegaran a cerrar estas casas, por la razón que sea, si se venden, si no se venden, etcétera, ¿a qué otro lugar se van? ¿Van a ser accesibles? ¿Se va a poder llegar en coche? Entonces, ¿cuál es el planteamiento que se tiene en ese sentido? Sí, bueno, en noviembre pasado se hizo una consulta por parte del municipio de Querétaro, a la que efectivamente pues no todos los integrantes de la comunidad cultural y artística pudieron participar. Sin embargo, pues el diálogo está abierto permanentemente para todos los ciudadanos que estén interesados en los temas que nos involucran a todos, porque al final de cuentas tienen una repercusión como sociedad y como municipio. En esta consulta se hace un anuncio por parte del presidente municipal en el que comenta que se está concursando un proyecto denominado Centros Culturales en el presupuesto de egresos de la Federación, y que pues el compromiso sería construir estos nuevos espacios para la infraestructura cultural del municipio, uno por cada delegación. Ese es el anuncio que se hace en noviembre. No se entra en mayor detalle. Y hace un par de semanas, en el marco del anuncio del Festival Querétaro 2016, hay una pregunta de los reporteros respecto a cuáles otros planes habría para la cultura en el municipio de Querétaro. El presidente retoma el tema de los centros culturales y señala que pues se logró la gestión de el recurso para los dos primeros, porque cada centro cultural tendrá una infraestructura una inversión por 40 millones de pesos en la infraestructura y también 10 millones de equipamiento por centro cultural, siendo los dos primeros que se están proyectando tanto el de Pigmenio González, la delegación más poblada del municipio de Querétaro, y Carrillo Puerto. ¿Por qué se eligen estos dos espacios? Una, porque es donde contamos con los terrenos, en ubicaciones accesibles, en ubicaciones a las que la gente va a poder llegar tanto en transporte público como a pie, que era una de las dudas que externaba Dante, y son terrenos que ya son propiedad del municipio. No tenemos que hacer una adquisición, no tenemos que hacer una inversión en esta parte de los terrenos donde se estarían construyendo. En el caso concretamente de Carrillo Puerto, la demanda social para la reubicación de la Casa de Cultura es real y la gente que usa este espacio lo aprovecha muy bien, porque tiene una participación alrededor de 250 personas por semana, esta Casa de Cultura, muy bien organizada, muy bien atendida por parte de la encargada de este espacio. Sin embargo, el inmueble en el que se alberga se encuentra ubicado en una privada, en una zona habitacional, en donde la gente pues demanda que estos espacios destinados al uso público puedan ser ubicados en un lugar más propio, ya sea una avenida principal, ya sea un espacio mucho más amplio, porque hoy ellos ya tienen problemas de estacionamiento, ya tienen problemas de ruido, ya tienen una situación en la que en lugar de reconocer lo importante que es tener espacios como estos cerca de los ciudadanos, pues se ha vuelto un motivo de conflicto con los vecinos. Entonces, ahí hay incluso una solicitud expresa de los vecinos y de los propios usuarios de la Casa de Cultura, porque no quieren este tipo de conflictos. O sea, cada quien quiere seguir desarrollando sus actividades de manera cotidiana y que todos en el municipio tengamos acceso a nuestros derechos de manera puntual.
Entonces, por eso se eligen esas dos delegaciones, una por el gran crecimiento que tiene en población, que es Epigmenio González, que aunque ahí el inmueble sí es propio del municipio, también ya resulta insuficiente porque cuando tienen ellos las exhibiciones o las exposiciones del arte y de las clases que ellos toman en este espacio, pues lo que es el salón de danza es el auditorio a la vez. Entonces, para hacer una exposición tienen que dejar de tomar clases. Es ahí una mezcla de situaciones por falta de espacio. Insisto, el trabajo que se desarrolla dentro de estos lugares se reconoce por la población, tiene un impacto muy positivo. Entonces, vamos, hay 2 espacios que se van a construir este año en 2 delegaciones, en donde en una hay una petición por parte de los usuarios y de los vecinos de que pues se reubique y que no es un inmueble del municipio, y en el otro caso sí es un inmueble del municipio, pero se queda corto. No, los dos son inmuebles estos sí son de las 9 casas de cultura, son 9 casas de cultura y 9 bibliotecas. Tenemos 18 espacios que opera el municipio, no son 16, son 18, porque tenemos 3 que son propiedad del municipio, que es Carrillo Puerto, que es Epigmenio González y que es Félix Osores. Tenemos 3 comodatos, que es la Doctor Mena, que es un comodato con la familia del Doctor Mena, pero la propiedad sigue siendo particular, aunque se opera desde hace muchos años y tiene un reconocimiento importantísimo por parte de la población. Tiene una ubicación privilegiada, tiene un uso adecuado, pero el inmueble no es público, es un inmueble particular con un uso y con un destino de acuerdo precisamente al testamento del Doctor Mena, que se ha cumplido por mucho tiempo y que tiene un reconocimiento amplio. En el caso también de Josefa Vergara, como bien lo señala Dante, el terreno es de gobierno del Estado y la construcción la hace el municipio en el periodo de Rolando García, que es cuando se inicia esta activación más importante de las casas de cultura. Y también tenemos un comodato en un centro cultural que es propiedad de unos colonos en el Rocío, que es el Enrique Burgos Mondragón, así se llama, Centro Cultural Enrique Burgos Mondragón, pero la propiedad es de los colonos, de la Asociación de Colonos, y el municipio opera este lugar. Tenemos también el Centro Cultural del Parque Bicentenario, que este centro cultural la instalación forma parte del inmueble del parque y tiene un patronato que lo administra. En realidad tampoco el municipio es el usuario predominante. Tiene una condición jurídica que lo hace estar sujeto precisamente a las determinaciones de este patronato. Y así tenemos varios ejemplos. En el caso, por ejemplo, de la biblioteca que mencionaba Dante en Hidalgo, coincido con él, perfectamente ubicada, con un arraigo muy importante, la más grande incluso de todas las bibliotecas que tenemos públicas del municipio. El inmueble es de la Cruz Roja Mexicana y nosotros le pagamos una renta mensual. Entonces, esta es información que nosotros sin ningún problema podemos hacer del conocimiento de la sociedad, porque así deben de ser las cosas. O sea, no hay información que ocultar, no hay nada que en este sentido nosotros queramos que salga obviamente del dominio de la población, pero que sí nos permite hacer una reflexión de la realidad que tenemos con los espacios que, aunque han sido apropiados por la sociedad queretana para el tema de la cultura, en realidad ni siquiera son todos de la propiedad del municipio. Y este proyecto de los centros culturales va encaminado a ese tema. También a que podamos tener mayor accesibilidad a espacios. Obviamente estamos buscando terrenos muy bien ubicados, terrenos que sean accesibles para todos, un edificio nuevo que pues contenga también todas las necesidades que la sociedad nos está haciendo, con espacios adecuados, con espacios amplios, bien equipados, y el enfoque predominante sea la cultura. No es de mayor, aunque habrá salones de usos múltiples, no será lo que predomine
toda esta capacitación que sí queremos para la conciliación y la cultura de la paz que es necesaria también en el municipio de Querétaro, pero predominará todo lo que tiene que ver con el arte y todo lo que tiene que ver con la cultura como el proyecto que da origen a estos centros. Betty, entonces, por lo visto, lo que espantó a estos determinados grupos, no a todos, a estos determinados grupos artísticos y culturales, fue la presunta venta de las casas de cultura, que vemos que no hay tal, sino que más bien es recuperación de los centros culturales o la reubicación de algunas casas de la cultura, pero no es zancadillar, pues, ni a la cultura ni a las expresiones artísticas. No, al contrario, es potenciar y lograr al final de este trienio contar con infraestructura propia de los queretanos, del municipio de Querétaro, que pues ahora sí se ha considerado un patrimonio cultural, que nadie pueda hacer otro uso de estos bienes. ¿Cuántos centros culturales en el trienio de Marcos Aguilar se van a construir? ¿Y cuál sería la inversión aproximada? La proyección son 7 centros, uno por delegación municipal. La inversión proyectada es de 50 millones de pesos por centro cultural, 40 para infraestructura, 10 para equipamiento. Y como bien lo decía también Dante, el proyecto no tiene que ver solamente con el tema de la construcción de espacios, sino también un diseño a través de asambleas comunitarias de los planes de acción de estos espacios, una selección especializada de quienes serán los administradores o los encargados de los centros, y para eso vamos a requerir obviamente la asesoría, el consejo de los especialistas de estos temas, y el municipio estará abierto por supuesto a la convocatoria para que construyamos juntos tanto a los equipos administrativos de estos centros como a los equipos operativos, y también la asamblea comunitaria que dará vida y acción a estos espacios. Entonces, también para dejarlo más claro, secretaria, ¿qué va a pasar con los que sí son inmuebles del municipio? Se había dicho que se iba a poner en venta. Ahora, ¿qué se tiene planeado o en la mente? Bueno, el presidente consideró en algún momento la posibilidad, como ustedes lo escucharon en sus declaraciones, por las solicitudes que teníamos concretamente en Carrillo Puerto y en Félix Osores. Félix Osores también está ubicado en una privada, que aunque tiene un parque al lado, también causa conflictos de accesibilidad, de movilidad en la zona. También bastante reconocido el trabajo que se desarrolla en esta Casa de Cultura, pero el edificio totalmente rebasado. De hecho, algunos salones están ubicados en un sótano, con humedades y con algunos temas que, aunque les demos mantenimiento, pues van a resurgir, ¿no?, en algún momento, porque los inmuebles no fueron diseñados para el uso que actualmente tienen. Hoy se anuncia justamente pues que, escuchando estas voces ciudadanas, vemos claridad en que estos inmuebles van a permanecer siendo bienes municipales, pero que en su momento también tengamos la flexibilidad para platicar la posibilidad del uso enfocado a la cultura, pero que realmente no cause otro tipo de conflictos alrededor. Concretamente el tema, insisto, de Carrillo Puerto y de Félix Osores, les podemos seguir dando un uso para la cultura, para la participación de algunas agrupaciones que tengan que ver también con este tema, y contar también con los centros culturales que ya tendrán una infraestructura propia diseñada precisamente para el desarrollo de las artes y de la cultura. Muy bien, secretaria, pues algo más que quiera agregar. Tenemos... Bueno, reiterar la apertura del municipio para platicar con todas las personas que estén interesadas en este tema. Como lo comentaba hace un momento, el proyecto ha sido anunciado, más no ha sido presentado con todos los detalles que esto implica. El proyecto arquitectónico, en qué consiste, el proceso, como bien lo comentan también
la comunidad cultural en qué consiste y cuál será el proceso de licitación, que es el de cualquier obra pública. Mañana se presentará ante la Cámara de la Industria de la Construcción de Querétaro, se presentará ante el Colegio de Ingenieros, se presentará ante el Colegio de Arquitectos por parte del presidente municipal, porque la convocatoria será pública para quienes quieran concursar de acuerdo a la Ley de Obra Pública del Estado, este tipo de obras que serán en beneficio seguramente de muchos queretanos. Perfecto, secretaria, pues le agradecemos mucho, tenemos un poco más de luz ya sobre el tema, pero vamos a seguir tratando de profundizar para llegar hasta donde no se ha llegado. Ha habido mucho ruido, ha habido mucho... se ha hablado mucho alrededor de este tema y me parece que es importante antes que nada entenderlo, ¿no? Y nos queda claro ahora pues la condición de algunas casas y algunas bibliotecas que no es hoy en día ya la adecuada, ¿no? Y también felicitar la participación de los ciudadanos, eso nosotros siempre lo reconoceremos porque las administraciones tienen una fecha de término y lo importante es que la sociedad cada vez pueda ejercer a plenitud sus derechos, y uno de ellos es precisamente a la expresión, otro de ellos también es a la asociación, y que estos fines que nos unen a todos los queretanos sean precisamente los que ocupen nuestra agenda. Perfecto. Le agradezco mucho a Beatriz Marmolejo Rojas, secretaria de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, sobre el tema de las casas de cultura, que es nuestro primer tema de hoy. Ahorita vamos a un nuevo corte y regresando vamos a hablar de un tema también que llamó mucho la atención en estos últimos días y que tiene hoy una nueva página, que es el de la Universidad Autónoma de Querétaro. Vamos y regresamos. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Querétaro, conócelo y apasionate. Ranas y Toluquilla en San Joaquín. Ubicado al principio de la Sierra Gorda de Querétaro y a 3 kilómetros del antiguo centro minero de San Joaquín, se encuentra el sitio arqueológico conocido como Ranas. Las antiguas ciudades de Las Ranas y Toluquilla fueron un importante centro religioso, político y económico ocupado por los chichimecas desde el siglo XVI hasta la colonización española. Hoy en día, Ranas es un mirador arqueológico que se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Está conformado por 3 juegos de pelota alineados sobre un eje central y estructuras ceremoniales circulares. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Querétaro, conócelo y apasionate. Misiones de la Sierra Gorda. Las 5 misiones de la Sierra Gorda de Querétaro fueron fundadas por Fray Junípero Serra entre 1751 y 1766, con el afán de catequizar a los indígenas de la zona y al mismo tiempo pacificar el lugar. Frailes franciscanos e indígenas pames construyeron los templos de Jalpan, Landa, Tilaco, Tancoyol y Conca. Las fachadas de las misiones muestran una mezcla iconográfica que fusiona la religión cristiana y las creencias indígenas. Las misiones de la Sierra Gorda de Querétaro fueron inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2003. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Querétaro, conócelo y apasionate. Santuario de la Virgen del Pueblito. El santuario, ubicado en el municipio de Corregidora, fue construido a instancias del benefactor Pedro Urtiaga a finales de 1745.
Desde entonces, el recinto alberga la imagen de la Santísima Virgen María en el misterio de su concepción inmaculada, misma que fue labrada a mano en madera por el fraile franciscano Sebastián de Gallegos en 1632. Durante la Guerra de Reforma, el retablo barroco, junto con otras piezas de arte sacro, fue robado de la iglesia para ser posteriormente reemplazado por uno de estilo neoclásico. Hoy en día, el santuario es uno de los mayores destinos de peregrinaje católico en la zona. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Querétaro, conócelo y apasionate. Cascada El Chuveje. En el municipio serrano de Pinal de Amoles podemos encontrar una belleza natural, la Cascada del Chuveje. Es una de las cascadas más grandes del estado de Querétaro, en medio de un cañón de paredes cubiertas por musgo y helechos. Cuenta con una altura aproximada de 35 metros y más de 1 metro de ancho. El senderismo, acampar y observar aves son algunas de las actividades que los visitantes a este sitio pueden realizar. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo. ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en Códice Político. Hablamos en el primer y segundo bloque con Dante Herrera, que ha estado activo manifestándose en contra de algunos anuncios que se han hecho en temas de casas de cultura y bibliotecas aquí en el municipio de Querétaro. Y tuvimos, por supuesto, la contraparte del municipio de Querétaro, Beatriz Marmolejo Rojas, secretaria de Desarrollo Humano y Social, quien, nos contestó algunas preguntas, sobre todo de las posiciones que Dante y sus compañeros han estado manifestando. Y ya quedó ahí un poquito más claro. Nosotros le vamos a seguir dando a ese tema en las páginas de Códice, lo checando en los próximos días, porque le vamos a dar más luz respecto a ese tema. Y estamos en otro tema ahora, que es el de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ya llevamos como 3 programas seguidos hablando de ese tema. Pero es que ha sido seguramente el asunto más importante, ¿no?, a nivel político de este nuevo sexenio, ¿no, don Andrés? Sí, por supuesto. Sobre todo que la evolución que tuvo la huelga entre el sindicato y la universidad tomó diferentes rumbos que podrían haberse empeorado por la exposición de las partes, por los reclamos del sindicato, por el no cumplimiento de parte de la parte patronal, y que avisoraba situaciones extramuros de la universidad que pudieran complicarse. Afortunadamente, el laudo emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje puso fin a esto, y esperemos que el diálogo entre las partes, de las 3 partes, porque me refiero también a Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Trabajo, el sindicato y rectoría, el diálogo siga siendo vigente, sobre todo porque se tiene en mente un interés superior, que es el derecho de los estudiantes a la educación. Pues por lo pronto el día de hoy ya, y con el gobernador Francisco Domínguez como testigo, se firmó un convenio por parte de la universidad y el STEWAC, con el cual me parece llegan a la paz, digamos, para poder resolver este problema. Ya está el laudo que se emitió el martes de la noche pasado, y pues después de ahí la universidad tenía que cumplir, como dicen, a fuerciori, y lo que faltaba era que hubiera como la voluntad, ¿no? La universidad al final del día interpuso un recurso para revisar ante las instancias federales ese tema de laudo que emitió la Junta de Conciliación, y habrá que esperar
A lo mejor en algún momento alguna autoridad federal, algún juez define que no se hizo de la manera correcta, pero ya veremos. Por lo pronto ya se firmó este convenio entre la UAC y el STEWAC con el gobierno del estado como testigo, con lo que parece se pone fin al conflicto. Sin embargo, bueno, habrá que seguir muy de cerca porque ha sido un tema bastante movido, ha sido un asunto complejo y sobre todo conocer el fondo de ese convenio, don Andrés, porque hasta ahora sabemos que se firmó, pero no estamos seguros de qué es lo que contiene y esa parte, pues por supuesto, también es importante. Para hacer un análisis desde adentro, desde la universidad, sobre lo que ha sucedido en estas últimas semanas con este tema que ha sido bastante importante, yo diría incluso hasta histórico, porque no es común que la Universidad Autónoma de Querétaro salga a las calles. Hacía ya varios años, unos 15 años, un poco más tal vez, que esto no sucedía, bueno, más bien menos, porque fue en 2002, si no mal recuerdo, con la rectora Dolores Cabrera, pero a partir de ahí pasaron otros 2 gobernadores con los que no hubo conflicto y ahora, o sea, es decir, 12 años, 2 sexenios, y ahora, bueno, pues se dio esta manifestación que hace una semana se estaba llevando a cabo en la Plaza de Armas de Querétaro y que hoy parece mentira, pero hoy hay un convenio, ¿no?, entre las partes. Sobre el tema vamos a hablar con Víctor López Jaramillo. Él es director del semanario Tribuna de Querétaro, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro y quien ha estado cerca de este tema y que, bueno, lo conoce desde adentro. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo les va por allá? Muy bien, Víctor. Te mando un saludo a la hermana República de San Juan del Río. Y bueno, pues vamos a platicar del tema de la universidad, porque hoy se firma un convenio y suena raro, ¿no, Vic? Porque hace una semana en Plaza de Armas había un discurso beligerante que bueno, en el análisis nos hacía pensar que este tema no iba a llegar a un acuerdo pronto, y una semana después se está firmando en las oficinas de gobierno del estado un convenio que involucra a la UAC y al STEWAC, con la presencia de los líderes, con la presencia de Laura Leiva, con la presencia del rector Gilberto Herrera. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se dio ese cambio tan brusco en el discurso y en las acciones y en los hechos? A ver, el convenio, según tengo entendido yo, sí, se firmó entre sindicato y universidad, de patrón y trabajadores. Así es. Y por fuerza tendría que estar, en este caso, la conciliación, que es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que es un órgano del gobierno estatal. Así es. Entonces, bueno, pues ahí es donde tendría, bueno, que ya que fue criticado por demás que era una junta de conciliación que ni conciliaba ni arbitraba de manera imparcial. Posiblemente sí un acuerdo, y bueno, desde delante, hasta lo yo tengo entendido porque no se ha dado mayores detalles, de hecho te preguntaba hace rato qué detalles había al respecto, porque no tengo detalles de qué fue lo que se firmó en dicho convenio. Se supone que en las próximas horas o mañana quizá la Universidad Autónoma de Querétaro y el sindicato den sus propias versiones, pero bueno, yo estoy a la espera de saber qué es lo que realmente se firmó, qué se dio cada parte, para poder externar una opinión, porque así de bote pronto pues todavía falta saber qué fue lo que se firmó, ¿no? Qué fue lo que se acordó, porque esto, bueno, lo que sucedía la semana pasada implica detener todo un proceso judicial que ha sido empezar con amparos y que, bueno, hubiera sido largo y cansado para todas las partes involucradas. Víctor, lo importante de esto es que los estudiantes vuelven a clases, vuelven a las aulas, producto de este laudo emitido por la Junta de Conciliación y Arbitraje. No solo los estudiantes, también los maestros volvemos a las aulas, porque muchos ponen manifiesto, hay los estudiantes, pero no son solo estudiantes, también los maestros volvemos a nuestras actividades, los que hacemos trabajo de extensión universitaria también volvemos a nuestras actividades, los que hacen trabajo de investigación también vuelven a labores, toda la universidad, la que volvemos, porque como he dicho, somos una comunidad, y bueno, también todos los trabajadores también vuelven, y bueno, muchos de ellos, supongo que uno de los no sé, de lo que vendrá de ese convenio es que el pago de salarios caídos, ¿no? Muchos de ellos ya podrán volver a cobrar, porque bueno, en una huelga los trabajadores no suelen recibir sueldo, pero bueno, finalmente toda la universidad en sus 3 actividades, que son docencia, investigación y extensión, que es como lo establece el estatuto orgánico, finalmente, bueno, volvemos a trabajar y a
tratar de reanudar. Aquí, bueno, lo importante es, una vez superado este escollo, la pregunta es si es un punto final o es solo una pausa para una siguiente batalla que como suelen ser todas las campañas electorales, de cual sea índole, bueno, para la sucesión de rectoría que se viene en 2 años. Ahí la pregunta es si es una pausa o será una nueva batalla, o bueno, en este caso, como solían hacerlo los antiguos romanos, de convocar a la diosa Concordia, que es donde, bueno, todos le ponían las armas y buscaban nuevos acuerdos. Habrá que preguntarnos cuál es el paso que sigue. Yo espero quizá ingenuamente, que bueno, que se dé paso a la concordia y una serie de reflexión en todas las partes de lo que conformamos la universidad, bueno, se llegue a nuevos acuerdos y una nueva forma de relación, pero bueno, a veces esto suele ser algo muy utópico. Vic, creo que esa parte que mencionas creo que es la más importante. Es ahorita en este momento lo más relevante preguntarnos si esto significa el fin del problema o, como dices, una pausa. Al menos en lo particular creo que es una pausa porque, bueno, el discurso hace 7 días era muy diferente al que hoy se está manifestando de todas las partes, no nada más de la universidad, también del sindicato y también del gobierno del estado. ¿Qué te hace pensar este viraje en el discurso y en los hechos en apenas una semana? Bueno, es evidente que todas las partes se polarizaron. Yo creo que todas las partes vieron que una guerra de largo enfrentamiento, de largo aliento, hubiera sido desgastante para todas las partes. Digo, una guerra no es de ganar, lo hemos mencionado. Entonces, bueno, creo que por ahí alcancé una declaración que decía el gobernador que no había vencedores ni vencidos. Eso significa que hubo un empate. Y bueno, y a veces en política un empate vale más que una derrota. No así en otros deportes, ¿verdad? En los deportes, pero en política a veces un empate vale mucho, como decía Napoleón, vale, a veces se gana una batalla retirándose a tiempo, ¿no? Y en este caso, yo creo que todas las partes, en vez de seguir esta lucha, esta medición de fuerzas, pues decidieron cada uno, no sé, yo desconozco en qué términos venga el acuerdo, decidieron ceder, porque solamente así puedo entender que se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Donde uno cede, el otro cede, y es lo que llaman algunos el ganar, bueno, también es ceder, entonces, a ver, habrá que esperar. Yo sigo esperando a ver cuáles son los términos de ese acuerdo que en próximas horas se darán a conocer. Pues esperamos que las partes, desde luego, van a continuar dialogando. El primer ingrediente que sale a relucir de este laudo es la necesidad de prolongar el diálogo de las 3 partes, no solamente entre el sindicato y la parte patronal, sino que es muy importante el que el gobierno del Estado participe en el apoyo presumido a la Casa de Estudios, a nuestra máxima Casa de Estudios, y que se cumplan tanto por la parte patronal en los términos que viene este laudo, que yo también desconozco, y que esto no solamente sea la firma de este convenio, sino que sea el cumplimiento efectivo de este convenio y que se continúe dialogando para no distanciar, porque todos los conflictos, las guerras, los divorcios, lo único que dejan son distanciamientos. Lo que se necesita ahorita es unir el proyecto de la educación superior pública aquí en la entidad, en el que participen con sus derechos salvados tanto los maestros, los trabajadores, como la parte patronal. Sí, bueno, el cumplimiento de los acuerdos creo que es uno de los problemas que nos llevó a esta situación, que se reclamó desde finales del año pasado, que no hubo un cumplimiento del famoso 10% o la forma de interpretar ese 10% entre las partes. Unos dicen que es directo, otros que se obra. Bueno, creo que ahí es una de las partes que es donde se empieza este no cumplimiento o esta interpretación. Bueno, ahora lo que sigue es, como bien lo menciona, que se cumplen esos acuerdos. Y bueno, también hace poco, en estos días, alguien subió a redes sociales una reflexión de Hugo Gutiérrez Vega, que fue rector de la universidad y destacado hombre de letras, donde decía que, bueno, a final de cuentas, todos los gobiernos siempre tratan de intervenir en la Universidad Autónoma de Querétaro, incluso él en su propio nombramiento. Sin embargo, las formas políticas son lo que cuentan, en este caso, respetando las formas, buscando acuerdos. Bueno, pues no puede haber, no hay estos conflictos, ¿no?
como el que mencionaba Víctor Pernalete momentos antes, desde el tiempo de Dolores Cabrera, bueno, que cuando hubo ese enfrentamiento con Ignacio Loyola, que por cierto fue por un tema similar, ¿no? Fue la... que veía de preferir invertir en carreteras y posteriores actuaciones de retener el presupuesto, que ahora no es una retención de presupuesto, pero bueno, es incumplir una promesa, y luego esta huelga, donde también, bueno, ahí es en el componente económico, nos llevó a esta situación de enfrentamiento y bueno, ahora falta lo que sucede en los próximos días. Vic, nada, te voy a pedir que te muevas tantito donde estabas al principio porque se cortó un poquito en tu última intervención, pero para preguntarte ¿Ya también... escuchan bien? Ahí te escucho perfectamente. Ok. Salieron dos problemas en este escenario de la huelga. Bueno, por una parte el tema laboral, la relación de la Universidad Autónoma de Querétaro con los trabajadores administrativos, que ya sabíamos desde hace como 2 años que no venía de la mejor manera posible, y luego un tema que puso sobre la mesa la universidad, que fue el tema de la irrupción del gobierno del Estado, la presunta irrupción, no estoy diciendo que fue o no fue, simplemente es la versión de la universidad, el gobierno del Estado dice que no, pero hay dos posiciones encontradas, de la irrupción del gobierno del Estado en la vida universitaria de la UAC. Estos dos temas, Víctor, ¿crees que pueden discutirse, dialogarse, conciliarse, debatirse en la misma mesa, o son dos temas que tenemos que separar y que sobre todo los actores tienen que separar? A ver, ¿me recuerdas cuáles fueron los dos temas? Porque como que se me cortó la llamada en ese momento. Sí, el tema laboral, pues la relación laboral que maneja la universidad con los trabajadores administrativos, que es lo que deviene en la huelga, y por otra parte, el que puso sobre la mesa la universidad, que es la presunta irrupción del gobierno del Estado en la autonomía universitaria. Fueron dos temas que se pusieron, digamos, como en el mismo saco, sobre todo la semana pasada, y la pregunta es, ¿son dos temas que deben seguirse dialogando y deben seguirse debatiendo y negociando en la misma mesa, o son dos temas que tenemos que separar? Evidentemente son dos temas diferentes. Sin embargo, bueno, por lo que suelen suceder los enfrentamientos, a veces los conflictos se amontonan, y bueno, lo que acaba de suceder la semana antepasada y pasada fue eso. Finalmente se juntaron. El argumento de la universidad es que el gobierno está interviniendo a favor de la parte en huelga, lo cual vulneraba la autonomía, y bueno, intervenía directamente en la universitaria. Pero yo creo que una vez pasado este conflicto, son dos temas que se deben discutir por separado, ¿no? La cosa, claro, si no vuelve a haber este enfrentamiento que he dicho, esperemos llegar que se llegue a un acuerdo, entonces son dos temas que se tienen que discutir aparte. ¿Consideras desde tu personal óptica que sí se vio amenazada la autonomía universitaria, Vic? Un sesgo aparte por parte de la autoridad. Digo, la prueba esta del secretario del Trabajo difundiendo memes del rector, digo, está en su derecho, está en su libertad de expresión, pero bueno, hay una cosa que se llama política, o este sentimiento político está, y me parece que ahí es una pequeña muestra de cómo, digamos, en este caso se quedó el trabajo, bueno, sí, traían invasión, no sé si personal, institucional. En este caso, ya la universidad nos llenó, pero el punto más importante, más que lo de la huelga, se mencionó desde diciembre. La Universidad Autónoma de Querétaro mandó una carta exigiéndole al gobierno del Estado que explicara el por qué se habían acercado a profesores universitarios para promover grupos de choque, grupos de estabilización. Vic, se nos está cortando un poquito. A ver si nos puedes ayudar por ahí. A ver, ya me reubiqué. Ahí estás, perfecto. Ahora sí. Nos quedamos en el tema de... Lo último que se escuchó bien fue cuando la carta esta, en donde se mencionaba que se había buscado algunos maestros para generar grupos de choque. Sí, ahí me parece que es el punto sensible, que no se ha dado respuesta,
y que bueno, al calor de esta batalla política, bueno, finalmente sale a relucir, y creo que ese es el punto principal por el que se menciona y no hay respuesta, y desconozco si hasta el momento haya habido respuesta oficial a ese punto sensible en particular. Bueno, en cuanto a lo del agua, ya fue un tema superado, pero no sé si hubo respuesta oficial a ese punto. Me parece que no, desconozco, no sé si ustedes tengan información si hubo respuesta oficial en ese tema, pero bueno, ese me parece el punto sensible de la vulnerabilidad, de la violación de la autonomía, el querer intrometerse. Pero bueno, por eso mencionaba lo que mencionaba Gutiérrez Vega, ¿no? A final de cuentas, todos los gobernados intentan intervenir, pero bueno, se utilizan las vías institucionales y el respeto al estatuto orgánico, que ahí es donde se está creando ese ruido institucional. Bueno, basta que esperamos que se solucione o que sea una aclaración de este tema que se diluyó. Es normal que cuando hay muchos de estos conflictos, a veces por resolver lo urgente se deja de lado lo importante, pero bueno, esperemos que haya una respuesta oficial o no se va a quedar en el olvido, lo que no sé qué vaya a suceder con ese punto en particular, que es donde creo que sí hay se pone en riesgo en esta parte de la autonomía. Bueno, pues la respuesta que dio el gobernador en su momento cuando se le cuestionó sobre esto fue que no. Lo que no hemos visto es una, digamos, contrarréplica del rector, que fue quien puso el tema sobre la mesa y quien a partir de estas reuniones que se han tenido desde el miércoles pasado, cuando se levanta la huelga, pues simplemente ha dicho que se ha estado conversando, que ha formado parte de las negociaciones o de la mesa de discusión, pero hasta ahora no nos ha dicho si sí, si no. Entonces, bueno, como lo comento pues porque ponías la pregunta sobre la mesa y para dejarlo claro tanto a nuestros radioescuchas como para ti. Vic, me gustaría conocer tu opinión ya antes de retirarnos de aquí de esta mesa de debate. Mucho se ha mencionado que bueno, pues las huellas o los daños, las heridas que quedaron de aquella elección del 2012 en la que ganó Gilberto Herrera, corrígeme si me equivoqué de año, pero bueno, la primera que gana Gilberto Herrera contra Marco Carrillo, eso dejó muchas heridas dentro de la universidad que hoy en este contexto de la huelga y en este contexto de la violación de la autonomía han vuelto a surgir. Es decir, temas electorales de hace algunos años como que revivieron. Este tema y esto que estamos viviendo hoy, este contexto de la huelga y del tema de la violación de la autonomía, ¿se va a reflejar en la elección de rector dentro de 2 años, considerando además que ya no hay derecho a reelección? Es decir, veremos figuras nuevas y esto siempre abre la posibilidad a cambios más fuertes o más profundos en cuanto a la manera de trabajar. Me parece que fue en 2011 la elección, Sí. Nada más y Gilberto Herrera tomó posición en el 2012, en enero. Nada más creo, ahorita no tengo a la mano los documentos de mis archivos. En cuanto a tu pregunta, la respuesta es no lo sé, faltan 2 años. Lo que pasa es que jugar al futurismo en política en cualquiera de las áreas es algo muy arriesgado. Y en mi caso yo prefiero ser historiador que profeta. Yo solo puedo expresar deseos de que no volvamos a tener una elección tan complicada. Digo, no me espanta que haya discusiones, enfrentamiento de ideas en la elección, para eso son las elecciones, pero me preocuparía que hubiera, terminando esta elección, que no se hiciera esta operación cicatriz o que se guardaran resentimientos. Aquí lo que pasa es que tenemos que buscar un proyecto conciliador y unificador en donde todas las partes, todos los que aspiren a ser rectores, todos los que quieran a la universidad, bueno, aporten algo. Aquí más bien necesitaría que surgiera un grupo de profesores, de académicos, de alumnos, de investigadores, donde propusieran una especie de tercera vía, ¿no? Decía, a ver, queremos para la universidad esto y esto, independientemente de quienes sean los candidatos, y plantear un proyecto de universidad común, ¿no? Yo apelaría a eso, más no sabría decirte cuál sería el escenario, porque bueno, prefiero ser historiador que ser profeta. Bueno, pues vamos a ver, en 2 años nos acordaremos de lo que se habló hoy y vemos si fuiste profeta o historiador. Yo prefiero ser historiador. Bueno, ahí vemos cómo nos va, Vic. Muchísimas gracias por participar con nosotros de este tema de la UAC
Platicamos de nuevo cuando tengamos ya también toda la información del convenio, porque es cierto, todavía no se conoce completamente, sobre todo los entretelones de ese convenio. Habrá que esperar la posición de la UAC, de la posición del UAC y pues, también lo que tenga que decir el gobierno del estado. Pero bueno, por lo pronto así quedamos y te agradezco mucho tu presencia con nosotros. No, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Un abrazo hasta allá, hasta San Juan, en donde se encuentra un muy buen amigo y un gran periodista como es Víctor López Jaramillo. Don Andrés, pues ahí quedó, ¿no? Creo que tiene razón Víctor en eso de ser historiador mejor que ser profeta, porque si hubiéramos jugado, o quien le jugó a ser profeta el lunes pasado, habría podido decir que esto se iba a tardar meses y que no iba a haber conciliación y que la huelga se iba a ir hasta el verano y fíjate, duró una semana. Bueno, 3 días y hoy ya hay conciliación, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que se debe aplaudir es la emisión de este laudo por parte del árbitro, que en este caso fue la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Apenas comienza a partir de hoy el cumplimiento de las partes. Lo que no desconocemos, por supuesto, los términos de este convenio, pero el hecho de que ya haya sido estampada la firma ahí, tanto el rector de Laura Leiva como representante del sindicato y como testigo de honor el gobernador del estado, da hincapié para que se dé cumplimiento a esto. Lo que se firma hay que cumplirse, porque en esta firma de convenio estaban no solamente las 3 partes actoras, pues, gobierno del estado, el sindicato y la parte patronal, rectoría, sino también los abogados de las 2 partes. Y además la presencia del jefe de las oficinas del gobernador, Luis Bernardo Nava, del secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Rico, del secretario de Educación, Alfredo Botello, y del secretario de Gobierno, Martín Granados Torres. Entonces, no era cualquier presencia ni cualquier firma, era la aceptación, y allí se afirmó, de los términos en que estaba descrito el laudo. Hay que ver, pues, en qué términos viene este laudo, esta emisión de cumplimiento emitida por un árbitro, y cuáles van a ser los términos para el cumplimiento, y que las partes vayan cumpliendo lo firmado ahí. Sí, en definitiva, bueno, hay que conocer lo que viene en el convenio, pero coincido con usted, ya ve que dicen que en política la forma es fondo, y creo que la forma, que es lo que hasta ahora conocemos, que son las fotografías que han salido del gobernador Laura Leiva de un lado y el rector del otro, el rector Gilberto Herrera del otro, pues ya nos dan a entender que hay un convenio, o sea que hay conciliación, que hubo un acuerdo, que hubo diálogo y que se pusieron compromisos. Esto no quiere decir que no se vayan a cumplir. Ojalá que se cumplan, ojalá que todo el mundo vaya recto con su palabra, pero en definitiva esto que conocemos ahora, que es la forma, nos da a entender que en el fondo hubo conciliación. Como fuese, a lo mejor algunas de las partes tuvieron que dejar de lado algunas aspiraciones que tenían, hubo que ceder, como bien dijo Víctor López Jaramillo, pero bueno, el punto es que vimos hoy una fotografía que hace una semana no nos imaginábamos que íbamos a ser capaces de ver. De una manera u otra, Víctor, el primer saldo evidente y público que arroja esta huelga, que tuvo una duración de 18 días efectivos, es el distanciamiento público entre rectoría con gobierno del estado. Eso es inocultable. Es más, la marcha, la toma de calle que hicieron los estudiantes, algunos maestros, el propio rector, fue para manifestar la supuesta agresión a la autonomía universitaria, cosa que rechazó gobierno del estado. Entonces, el primer saldo que deja es un distanciamiento público y evidente que se dio en el transcurso de esta huelga y que desde antes, que se había manifestado desde antes entre gobierno del estado y rectoría. Vamos a ver en qué términos se camina todavía el trecho que sigue, porque al menos los siguientes 2 años van a tocarles hacer este camino juntos, en donde deberán conciliar las partes y hacer centrar sus opiniones, su trabajo, tanto el del rector como el del propio gobierno, en el interés superior de los estudiantes. Así es, y sobre todo pensando y sabiendo pues que hay
en 2 años elecciones para rector y que en la universidad se ponen muy fuertes, como se pusieron en 2011 con Gilberto Herrera y Marco Carrillo, en donde todo el mundo quiere meter su cuchara. Sí, gobierno del Estado, pero no solamente gobierno del Estado, sino todos quienes guardan cierta cuota de poder en Querétaro y sobre todo adentro de la universidad. Así que ahí se va a poner muy bueno y seguramente ahí vamos a ver algunas cosas, algunas reminiscencias, algunos detalles que en esta ocasión probablemente se dejaron de lado por el bien del convenio, pero que todavía siguen lastimando a muchas de las partes que tienen algo que decir en la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues ya nos colgamos, Iván se nos está durmiendo, Karen ya trae la mochila puesta, ya se quiere ir, entonces pues ya vamos a cerrar el changarro. Ha sido un placer compartir con ustedes. La semana pasada no salimos porque fue feriado, para que no vaya a pensar que ya no queremos hacerlo, pero mientras sea fecha FIFA, como quien dice, aquí vamos a andar como siempre. Casas de Cultura y Universidad Autónoma de Querétaro fue el tema de hoy y nos vamos a escuchar el próximo lunes, como siempre, en punto de las 8. Muchísimas gracias. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo.